Buenas tardes, compañeras y maestro. Mi nombre es Brenda y mi equipo está conformado por Alejandra, Paola Berenice, Zaires Beidi y una servidora. Bien, pues a mi equipo le corresponde explicarles la lectura de elecciones y constitución de acervos en la educación infantil, criterios y condiciones en la selección de libros de Cristina Correro y Teresa Colomer. Inicialmente nos habla acerca de cómo definir la calidad literaria de un libro en las primeras edades y qué es importante tomar en cuenta para definir esta calidad. Bien, pues principalmente hablemos de lo que es calidad. Daniel Pennac dice que hay libros buenos y hay libros malos. Él nos habla acerca de la calidad de estos mismos. Define a los malos como un producto industrial que reproduce sentimientos, conocimientos y emociones más bien comerciales, no tanto relacionado a la autenticidad de un buen libro. Lo relaciona con la comida rápida, con la fast food, en la que dice que no disfrutas realmente un libro, simplemente lo lees, pasa un momento y esto ya no tiene sentido, simplemente queda en algo totalmente simple. En cambio, los libros buenos son un arte verdaderamente estético. Bien, pues en la historia, en los 200 años de historia de la literatura infantil, su evolución y su pasado histórico, no siempre han existido, pues, libros para niños realmente enfocados a niños. Bien, en los inicios la literatura infantil plasmaba en papel cuentos y producciones de tradición oral que sostienen un fuerte componente didáctico, fuerte en relación al contenido. Bien, en el siglo XX el desarrollo de la literatura infantil va ampliando sus destinatarios hacia nuevas franjas de edad. Aquí ya está un poco más pensado, las obras ya están un poco más pensadas en cuanto a lo que se espera que los niños lean, lo que se toman en cuenta las edades, las personalidades, se toman en cuenta lo que es verdaderamente importante o apropiado que los niños aprendan o que puedan, pues, leer y comprender. Bien, pues estos libros van sido contribuyentes a los avances técnicos de impresión, el auge de imagen y cambios educativos producidos a partir de los cambios económicos, sociales y culturales. Esto quiere decir que a través del tiempo, a través de las épocas, de distintos medios, de cómo va evolucionando la sociedad, sus ideologías y demás, es como van habiendo cambios en la literatura. No simplemente se trata de un momento en el que, bien, pues mi libro se trata acerca de esto, mi obra se trata acerca de esto, y no va a evolucionar, y no va a cambiar, y no van a cambiar las ideologías. Las ideologías cambian, la literatura cambia, y tiene diversas, pues, digo que está basado en animales, porque siento que son un poco más fáciles de relacionar. Y bueno, los libros que son en la actualidad se van haciendo libros que van enfocados o basados en humanos, y bueno, aquí ya el contenido pues va siendo un poco más variado. Pues diversas metodologías de llevarse a cabo. El público al que está referido es totalmente diferente, incluso en cuestiones de libros para niños, creo que lo hemos visto. Hay libros para niños, hay libros infantiles que no son para todas las edades. Bueno, más adelante lo hablaremos, pero es algo que simplemente va dependiendo. El contenido de los libros que seleccionemos para los alumnos va a depender de cómo llevemos a cabo, cómo diagnostiquemos a los alumnos, qué es lo que saben, qué es lo que no saben, qué les cuesta aprender, qué conceptos ya saben y bueno, demás aspectos. Bien, pues la creación de los libros se ha visto favorecida por la escolarización en edades tempranas. En España y Alemania han supuesto la creación masiva de escuelas y de instituciones para el aprendizaje de niños desde edades muy tempranas, la educación infantil. Bien, bueno, o como le podemos llamar, jardines de infancia, así como, bueno, también la profesionalización del personal que atiende a los niños más pequeños en estas instituciones, porque se espera que quienes los atiendan sean personas preparadas.
Los estudios de psicología cognitiva y neurociencia sobre los beneficios de la lectura en las primeras edades son otro aspecto de la creación de estos libros. O sea, estamos hablando de que hay diversas razones y diversas causas de que los libros para niños sean, aparte de que sean enfocados a la edad de los niños, a las edades iniciales y tempranas, pues bueno, hay pues diversos contenidos que van a respaldar todo este trabajo que se hace. Bien, bueno, los libros destinados a la primera infancia no han estado libres de polémica por la editorial, por la crítica y demás aspectos comerciales. O sea, siempre hay, tal vez en determinado momento, algo que haya que criticar o algo que en algún momento estos libros pues entren en polémica. Bien, y bueno, hoy es innegable la existencia de obras de autores que han sabido fusionar el objeto libro con un componente literario y artístico. Yo creo que en este punto ya conocemos diversidad de cuentos, diversidad de libros, y bueno, saliéndonos un poco de contexto, la cantidad de libros que hay ahora son muchísimos géneros literarios, mucha variedad acerca de lo que podemos leer, libros informativos, libros de ciencia ficción, de todo. Y yo creo que en este caso para los niños es, creo que un poco más notorio la diferencia que hay entre un cuento, un libro, una historia y bueno, otras características que van teniendo estas obras. Y bueno, como lo comentaba, los libros para las primeras edades contienen gran cantidad de libros que no son propiamente historias, como los de primeros conceptos, imaginarios, informativos y demás. Las características de los libros para las primeras edades se derivan de la capacidad de comprensión de los niños a partir de su escasa experiencia vital y de ficción, así como de su capacidad para relacionar una cantidad escasa de información. Ok, como lo mencionaba anteriormente, todo va a depender de las capacidades, de las habilidades del alumno, de la forma en la que él aprenda, de la forma en la que él logre comprender y el punto en el que los alumnos y los niños sepamos que van a comprender un texto, qué es lo que van a entender, qué es lo que no van a entender, qué conocen, qué no conocen y qué parte del libro o cuál es la característica del libro que le va a permitir comprenderlo y disfrutarlo en vez de simplemente intentar descifrarlo. Bien, pues los libros para las primeras edades tienden a utilizar pocos personajes. Yo creo que ya la mayoría lo sabemos. Y bueno, adoptan pautas regulares de repetición. No usan más allá de 2000 palabras y utilizan ayuda de una ilustración para evitar que los niños se pierdan en su lectura. Como ya está bien claro, es una introducción apenas en el mundo de la lectura, en el mundo de la lengua, de los libros, de los cuentos. Entonces yo creo que es importante tomar en cuenta estos aspectos. Los libros ilustrados son para los niños como la parte que más les va a llamar la atención. Si bien hay niños que tal vez se interesen en algún texto que no tenga ilustraciones, va a ser un poco complicado si es que no tiene un antecedente de lo que se va leyendo, del contenido de estos textos, de la forma en que se leen y de las características que va adoptando cada uno. Bien, pues además de esto, las historias son contadas en tercera persona y comúnmente se utilizan animales humanizados por su afectividad y facilidad de definición. Yo creo que hemos visto y hemos sido partícipes de la observación de que la mayoría de los cuentos, si no es que, bueno, sí, la mayoría, tiene pues un contenido. Bueno, voy a dar a continuación acerca de los elementos de los materiales del libro. También nos menciona en las columnas que el texto, los elementos constructivos a la narración, en el aspecto de la columna de qué es, en cómo van a ser los inicios, los finales y los personajes que se están interpretando en dicho contenido. Además que si existe es el equilibrio entre la descripción y la acción de dicho texto. ¿Con qué libros? Nos menciona acerca de los textos de Martin Werner, que
Además es importante tener en cuenta el equilibrio necesario en cuanto a la descripción de los personajes, no solamente ellos, sino las imágenes que están haciendo presentes en dicho texto, para favorecer el interés en cuanto a la lectura. Posteriormente nos mencionaba acerca de que la lectura debe marcar como esa curiosidad, ¿no? En cuanto que tenga ese final, pero como que te deje como no solamente lo terminas de leer ahí. Nos mencionaba que los finales deben también estar bien acabados, en el aspecto en que el lector se quede con las ganas de volver a leer dicho cuento, ¿no? O dicho texto que se está presentando, como ya hemos visto, ¿no? Algunas, cuando están leyendo algún libro o alguna información, les llamó la atención, entonces, pues, les resulta muy interesante volverlo a leer, ¿no? ¿Por qué? Porque esto hizo que el libro cautivara la atención hacia la persona, o sea, hizo que se centrara tanto, que le llamara tanto la atención y que lo esté volviendo a leer, ¿no? Es importante dar las entonaciones de los personajes que estamos narrando, ¿no? Al momento de contar las historias. ¿Por qué? Porque esto a los niños les llama la atención en cómo uno expresa, cómo hace el uso de las onomatopeyas, ¿no? Entonces, los niños en el momento, en preescolar no entienden las grafías, lo cual se llama la atención en cuanto a las imágenes, a las ilustraciones y a las tonalidades de voz que se van presentando, porque los niños no tienen noción en cuanto a las letras, pero sí al momento en que uno está expresándolas. También en otra tabla nos hacía mencionar en el aspecto de que las ilustraciones con la calidad visual. Ya nos hemos podido percatar en el aspecto de que pues a los niños les llama la atención lo que son los colores, las texturas, la representación, el tamaño de lo que nosotros estamos presentando hacia ellos, ¿no? Un ejemplo, si nosotros estamos presentando un cuento, pues debe de tener imágenes, ¿no? O sea, llamativas, que tengan poco texto, además de que deben tener un tamaño o pues colocarnos en una parte en que todos los alumnos nos puedan estar observando. También nos mencionaba acerca de con qué libros nos indicaban en un libro, el libro Sin Palabras, Mi León de Mandana Sadat, que este representa lo que es la sabana en África. Bueno, aquí nos vamos dando cuenta que no solamente, existen diversos tipos de textos y con esto también los niños podemos acercar a cuanto al conocimiento de exploración y comprensión del mundo natural y social. ¿Por qué? Porque vamos dando diversas situaciones en cuanto a lo que va pasando en la actualidad, ¿no? A continuación en la lectura nos hace mención en un cuadro 3 preguntas: ¿qué, cómo y con qué libros? Bueno, en la pregunta ¿qué?, que es la primera, nos hace mención el interés y placer por la lectura, una calidad determinada según las funciones que queremos otorgarle, es decir, en los libros. En la pregunta ¿cómo?, es introduciéndonos a la cultura actual a través de varios temas, ofreciéndonos textos, imágenes, que esto tiene que ser seducido. Nos presentan una variedad de formas, como lo son géneros, que en estos propician la actividad, imaginación y interés para el lector. Con la pregunta ¿con qué libro?, ¿cómo es el proceso de la musicalidad?, nos da un ejemplo del texto. En estos son unos ilustrados investigadores que ponen el ejemplo de ilustraciones. Vamos a cazar un oso, que ese es un cuento de Michael Rosen, Elena Ausen, y es Adivinar cuánto te quiero, Sam. Ese es otro cuento, que es de Mark Bryan y Anita Gen. Acá nos ilustra libros, nos da sugerencias de libros que podemos nosotros contarle a los niños. A continuación nos habla sobre Nicole Gareth Glonet. Bueno, ¿quién es Nicole? Es una psiquiatra infantil, es francesa. Ha constado con un grupo de trabajos de 2 actividades del lector, el material y el para seguir con la literatura, y con ello poderla transmitir con el mundo, escribiendo su punto de vista sobre las gaviotas. Es importante mantener un cierto número de títulos clásicos en nuestras selecciones, porque esto otorga el sentido de jerarquías, permite a los lectores aprender a jugadas famosas
En las primeras edades ya podemos hablar de estos clásicos, con nombres que aportan un día, una calidad o novelas literarias que supieron amar con palabras o imágenes. Esta técnica de libros son para los más pequeños, ya que ellos los pueden imaginar y crear su propia historia. También aporta las últimas novedades editoriales, que son locales e internacionales, salvables dentro de este océano de ofertas a escoger, como pueden ser las últimas obras de escritores e ilustradores, como novelas de Cathy Corney, Javier Durex, Ian Albens, Roald Susan y Susan Berna, o el recién premio de Roger Melo. Posteriormente nos hace la segunda pregunta: ¿qué materiales y acervos serían adecuados para comprender una biblioteca para la primera infancia? Bueno, aquí nos menciona sobre la autora Elbielta. Elbielta, en la cual cuenta que en sus memorias de cuando era pequeña en su casa apenas habían pocos libros, pero sin su fin de la historia, orales cada noche. Por este motivo, para crear una biblioteca para las primeras edades, los materiales necesarios deberían tener en cuenta los siguientes: disponer de libros de textos, ofrecer una amplia diversidad de obras para familiarizar a los más pequeños, garantizar dentro de los corpus seleccionado la presencia de libros clásicos que en este deben de dar sentido de pertenencia a una comunidad, crear espacios físicos cómodos y separados con cojines y donde los libros estén disponibles para los más pequeños. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Paola. Los mediadores deberían tener una cuenta estas diversas para atender las necesidades de todos los lectores. También nos habla en los libros. Para los primeros lectores no deben cumplir solamente esa función de aprendizaje, sino deberían ofrecer una comunicación y transmisión cultural que no se pueda obviar. Si no leemos bien, la mayoría de las personas lo traducimos o lo ponemos en una transmisión cultural que en esta el mediador debe de ser el criterio, selección de obras para garantizar transmisiones culturales, locales, universales y etc. Posteriormente, para finalizar este tema sobre los criterios de selección planteados, un mediador debe valorar el libro principalmente, que es un conjunto, escogiendo la mayoría a aquellos que desempeñan a leer, ofreciendo una variedad de opiniones, temas, géneros, ir dibujando sus propios cuadros a lo que ellos le vayan entendiendo. Posteriormente nos hace una pregunta. Bueno, pues continuando con el tema, nos mencionaba sobre la literatura en la educación infantil. Decía que esto es una parte importante porque pues es una parte fundamental del desarrollo de los niños para poder incorporarse a la lectoescritura. Nos decía que dentro de los libros seleccionados debe haber libros clásicos, que esto le va a permitir darle sentido y entender el mundo y les ofrezca esquemas para interpretarlos. Bueno, de los esquemas estamos hablando de imágenes, que era como ya se mencionaba en clases anteriores, que las imágenes le va a permitir al niño poder interactuar y relacionarse con los libros. Nos decía que debe ofrecer una gran variedad de obras de distintos géneros para que los pequeños se familiaricen con ellos. Bueno, pues decía que podemos incluir poesía, cuentos, fábulas e inclusive pueden ser recetas. Para poder propiciar un buen desarrollo de la lectura se debe de crear espacios cómodos. Decía que puede ser un lugar en específico en donde todos se reúnan para leer y pues debe incluir pues tal vez cojines, alguna alfombra, almohadas, para que los niños puedan sentirse cómodos y puedan disfrutar de la lectura. Bueno, también nos decía que es importante crear
una dinámica, dinamizar todo esto para que ellos se sientan más seguros. Para ellos menciona diferentes etapas evolutivas de los niños, como por ejemplo, los modelos narrativos que son repetitivos permiten la adquisición y la competencia verbal. Hay libros que repiten muchísimo algunas palabras, pero esto le va a permitir al niño que se vaya familiarizando con ellas y vaya comprendiendo el significado de estas palabras que se nos mencionan. La lectura en voz alta mejoran la visión. Esto es porque los niños, al escuchar las palabras, como que lo relacionan con algo que esté dentro del entorno en donde se está propiciando la lectura. Una vez que se entiende todo esto, el mediador debe planificar proyectos para asegurarse un aprendizaje basado en los libros. Porque, como bien sabemos, los libros no solamente los leemos por leer, sino que tiene un fin en específico, que son los aprendizajes esperados. Si el aprendizaje es mejorar la competencia visual, bueno, pues algunas de las actividades que nos propone la autora es que podamos proponer son buscar libros sin texto que promuevan una interacción con el autor. Bueno, esto es porque cuando no tiene texto, las imágenes van a permitir que el niño desarrolle esa habilidad visual, viendo cada uno de los detalles para él poder darle sentido a esta lectura. También nos mencionaba que es importante fomentar la lectura en voz alta, porque esto va a incluir que nos permita como adentrarla en actividades diarias. Eso, como lo mencionaba hace unos momentos, que la lectura en voz alta va a permitir que el niño vaya relacionándolo con lo que tiene en su alrededor. Para la mejora visual, este es otro aprendizaje, para que pueda mejorar su visión, pues podemos empezar con cosas simples, imágenes para comenzar a relacionarlo con el mundo que los rodea. Era como lo mencionaba el maestro dentro del video que nos había mostrado. Las imágenes son fundamentales porque esto le va a permitir relacionarlas con el mundo que les rodea. Si le planteamos un libro de animales, bueno, pues a partir de lo que ve en los libros lo va a ver en el contexto. Por ejemplo, si en el libro ve un cocodrilo, pues lo va a relacionar con que dentro del paseo del río hay cocodrilos, y él va a saber que realmente, como es en la vida real el cocodrilo, es como lo están planteando en las imágenes del libro. Y pues es importante que también manipule, vea y escuche diferentes tipos de libros. Hay libros que tienen la posibilidad de que los puedan manipular. Por ejemplo, para los sentidos hay libros que tienen como lo suave, ponen a un oso y en una parte, pues en específico, se puede sentir que realmente es suave. Ver diferentes libros y escucharlos, no solamente leerles libros de la tradición literaria, sino que pues incluir textos variados, no solamente pues los mismos de siempre, pero obviamente debemos de tomar en cuenta las características de los niños para poder leerles cierto tipo de libros.